¿Me oís bien por aquí? ¿Estamos? Vale, bueno, pues muy buenos días y muchas gracias por asistir a esta convocatoria de rueda de prensa para presentar la Residencia de Cine de Extremadura, tercera edición ya. Me acompañan hoy Esther Gutiérrez y Ricardo Cabezas, en representación, en este caso, Esther por la Diputación de Cáceres, Ricardo por la Diputación de Badajoz, y también me acompañan la concejala de Talavera la Real, María Dolores Gómez, y el alcalde de Guadalupe, José Miguel Martín. Y, por supuesto, los impulsores de esta iniciativa, organizadores de la Residencia de Cine, Juan Antonio Moreno y Yolanda Barrasa. Presentamos hoy la tercera edición de un programa que se ha consolidado como apuesta de la región con la que apoyar el talento emergente y fomentar la creación cinematográfica en Extremadura. Quiero destacar el esfuerzo que se realiza desde la Junta de Extremadura para que esta iniciativa crezca y se afiance, pasando a formar parte de la inversión que se hace en todos los procesos creativos para poner en marcha una producción cinematográfica, que esto es bastante importante, que se apoye desde el inicio. Esta inversión comienza precisamente con los premios a guión para apoyar al creador, con esos premios precisamente que luego puede utilizar para participar en una residencia, laboratorio, incubadora, y que luego de ahí puede pasar a presentarse a las ayudas a desarrollo de esos proyectos audiovisuales para terminar el proceso, que es un poco cerrar el círculo de esa idea inicial del creador con la producción, con las ayudas a la producción, a la cinematografía, en este caso largometraje. Desde ese punto de vista, de esta manera se pretende apoyar todo el proceso desde el inicio hasta terminar de alguna manera en la pantalla, para que todos los espectadores lo vean y que podamos ver cine extremeño, en este caso, en toda la sala cinematográfica. Desde este punto de vista se destina a la Residencia de Cine este año 36.000 euros a través de la Secretaría General de Cultura, y además se aportan también 10.000 euros para formación a través de la Fundación Extremeña de la Cultura, con el fin de garantizar que los participantes cuenten con las mejores herramientas para desarrollar sus proyectos. Por ello, la Residencia de Cine creo que es un eslabón fundamental para el desarrollo de la industria cinematográfica en Extremadura. En esta tercera edición contamos con novedades muy relevantes, que además luego las van a desglosar mejor Yolanda y Juan Antonio, que después, como digo, os lo van a desarrollar ellos. Una de ellas, precisamente, es que la actriz extremeña Carolina Yuste, medalla reciente de Extremadura y ganadora en 2 ocasiones de Premio Goya, Premio Forqué, etcétera, va a amadrinar la residencia de esta edición. Este año el formato también evoluciona hacia un modelo híbrido que combina laboratorios presenciales con asesorías online, lo que permitirá un acompañamiento más completo y más flexible. Durante la convocatoria se han seleccionado 15 proyectos, al igual que el pasado año, 5 de ellos extremeños, 5 nacionales y 5 iberoamericanos, garantizando así de alguna forma la pluralidad en voces y en distintos territorios. La dirección de la residencia recae un año más en el cineasta extremeño Juan Antonio Moreno Amador, doble ganador del Premio Goya, y en la asesora de guión internacional Yolanda Barrasa. Ambos lideran un equipo multidisciplinar que acompañará a los proyectos seleccionados durante todo el proceso. El primer encuentro presencial de la Residencia de Cine tendrá lugar del 24 al 30 de noviembre de 2025, como no, en Guadalupe. Y el segundo se va a celebrar, y esto es como novedad, en marzo de 2026 en Talavera la Real, en Badajoz, que como novedad, como comento, se incorporará este año como una nueva sede de la programación. En esta edición se otorgan también, que esto es una novedad, 2 becas especiales. Una para el proyecto desarrollado por un académico o académica que pertenecen a la Academia de Cine de Extremadura, y otra para un socio de PIAF, que es la Federación Independiente de Productoras Independientes, a la cual pertenece también, por supuesto, la Asociación Extremeña de Productores de Cine.
Otra de las importantes novedades de este año es que los 15 proyectos seleccionados se presentarán en el área de industria del MAFIF, del Festival de Cine de Málaga, un área muy importante precisamente para el desarrollo de toda la industria nacional cinematográfica, donde va a haber agentes claves del sector audiovisual, y 3 proyectos serán seleccionados para participar además también como novedad en el Festival de Cine de Huelva en 2026. Todos los proyectos formarán parte también del Extremadura Film Market 2025, que, como ya se presentó el año pasado, es un espacio profesional que facilita el contacto con financiadores, distribuidores, televisiones y plataformas, fomentando la producción y coproducción entre las empresas audiovisuales. Además, en julio de 2026, 5 de los proyectos vinculados a Extremadura estarán presentes en la nueva edición de este mercado. Desde la Junta de Extremadura se sigue reforzando el compromiso con el sector audiovisual extremeño, invirtiendo en el talento emergente, sobre todo eso es muy importante, y desarrollando el acceso a la cultura, sobre todo también en el medio rural. Muchas gracias y cedo la palabra en este caso a Esther Gutiérrez de la Diputación de Cáceres. Esther. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Bueno, pues por mi parte, agradecida de esta invitación y encantada de representar a la Diputación de Cáceres en esta rueda de prensa en la que estamos presentando la 3ª edición de la Residencia de Cine de Extremadura. Yo tengo que decir que es un proyecto que para mí ha tenido un crecimiento exponencial a pesar de ser esta la 3ª edición en cuanto a la consolidación de la participación y la creatividad, no solo dentro de la comunidad autónoma, sino también a nivel nacional y de los países iberoamericanos que también participan en esta edición. Es todo un orgullo acoger en la provincia de Cáceres, en la localidad de Guadalupe, esta residencia, porque la Diputación siempre tiene un objetivo claro y fundamental, que es llevar la cultura a cualquier rincón de la provincia, y en este caso un medio rural, una localidad pequeña, pero un enclave maravilloso como es Guadalupe, pues tiene la oportunidad de estar en contacto con todo lo que tiene que ver la cultura y el ámbito cinematográfico con la realización de esta residencia de cine. Y para nosotros no es un proyecto aislado, porque forma parte pues, de ese momento clave que está viviendo el campo audiovisual y cinematográfico en Extremadura. Os decía anteriormente la aceptación que está teniendo esta residencia, y esto se debe especialmente pues, al equipo maravilloso que está dirigiendo la residencia y que programa cada año con tanta ilusión. Hago referencia, por supuesto, a Juan Antonio, a Yolanda, que tiene una entrega total y absoluta, pero también al resto del equipo, y especialmente permitirme decir que hay mucho talento extremeño con Millán y otros compañeros que forman parte de este equipo y que lo hacen posible. Extremadura en sí está viviendo un despertar en todo lo que tiene que ver con historias apasionantes en el ámbito cinematográfico, pero también la creación. Hay un talento local indiscutible, es una industria que empieza también pues a consolidarse desde el punto de vista de la creatividad y también de la atracción del talento tanto autonómico como de fuera de nuestras fronteras, con la participación iberoamericana que os decía anteriormente. Y sinceramente creo que son tiempos de oportunidad que tiene que ir acompañado de un trabajo colaborativo, pues para que tengamos cada vez más confianza en las capacidades que tiene este sector en nuestra tierra, y eso se tiene que hacer con la implicación, por supuesto, también de las administraciones, y por eso está aquí la Diputación de Cáceres. Tenemos paisajes, escenarios que inspiran, tenemos diversidad de localizaciones únicas, versátiles, tenemos personas con mucho talento, con ganas de superar límites, y por eso debe de estar todo acompañado pues, de las administraciones para convertir estas posibilidades en oportunidades reales de desarrollo.
Y esta residencia no es solo un programa, sino también una declaración de fe hacia esa creatividad, esa capacidad que hay, tanto extremeña como fuera de nuestra frontera. Es una oportunidad pues, para el asesoramiento, la mentoría, la formación de la mano de grandes profesionales, y en este sentido hay que aprovechar este proyecto. Extremadura es una plataforma en este ámbito que está en crecimiento. Tenemos que hacerlo juntos, de la mano, y en ese sentido quiero seguir ofreciendo la participación de la Diputación de Cáceres al sector para que sigamos trabajando en este proyecto y en otros muchos que se están desarrollando en nuestra tierra, como por ejemplo la Academia de Cine de Extremadura. Nosotros lo hemos recibido en la Diputación, vamos a colaborar y nos van a presentar una serie de actividades. Tenemos una línea que hemos abierto específica para cortos de gente de la provincia que se quieran proyectar, y por supuesto hemos colaborado y vamos a seguir colaborando con esta residencia y con otras acciones en el ámbito cinematográfico y audiovisual de nuestra provincia y de nuestra tierra. Muchísimo éxito y muchísimas gracias por este proyecto maravilloso que estáis desarrollando en Extremadura, en Cáceres y en el medio rural Guadalupe. Muchas gracias. Tranquilo, no pasa nada. Esther, compañera, Ricardo Cabeza, yo creo que me conocéis. Es un honor estar aquí representando a la Diputación de Badajoz. Siempre decimos desde la institución provincial que nosotros hacemos políticas y hacemos políticas también para hacer región. Por eso participamos de este proyecto en Guadalupe, en la provincia hermana, en nuestra provincia de Cáceres, pero este año pues han tenido a bien llevar una extensión de esta residencia de cine a la provincia de Badajoz, en concreto a Talavera. Así que muchísimas gracias por atender esa petición, porque entendemos que también en la provincia de Badajoz pues un espacio amable y también importante para desarrollar este tipo de proyectos, porque los fondos públicos hacen posible que nuestra tierra pues siga creciendo en cultura y siga creciendo, en este caso, en la creación cinematográfica. Es un honor participar en esta iniciativa que refleja ese compromiso con la cultura que emana de nuestra tierra y que pone el acento en algo fundamental: la innovación desde el territorio rural, en una localidad de la provincia de Cáceres y en una localidad del ámbito rural de la provincia de Badajoz. Nuestra tierra, nuestra provincia, tiene mucho que aportar al cine y al arte. Lo decimos con orgullo porque sabemos que en los pueblos de Extremadura hay muchas historias, hay talento y sensibilidad capaces de dialogar con todo el mundo. Y la Diputación, en este caso la Diputación de Badajoz, quiere estar siempre en primera línea para respaldar esa energía creadora y también inspiradora para tantos que vienen aquí a formarse. El cine, el arte, la música y la juventud que se forman aquí no solo son cultura, sino también desarrollo, oportunidades y futuro. Por eso apoyamos enormemente la llegada de iniciativas como la Residencia de Cine de Extremadura, que hacen que los rincones de esta tierra pues, se conviertan en espacios de creación, de encuentro de profesionales y de proyección internacional. Porque donde se siembra cine y arte también se genera economía, se genera turismo y se genera cohesión social. Este año, además, como ya he dicho, pues se da un salto cualitativo que nos llena de mucho orgullo, y es que, ya lo he dicho a Pari, pues la residencia contará con una madrina de excepción, como es Carolina Yuste, que es extremeña, pero es pacense, es de nuestra provincia, es de Badajoz, y que, como ella ha dicho hace pocos días, cuando le han entregado esa medalla de Extremadura, que por cierto ya se le otorgó la medalla de la provincia de Badajoz hace unos meses, decía que ella es una representante de tantos artistas de nuestra tierra que se tienen que buscar la vida fuera. Y yo añado que también lo es de aquellos que se paran a pensar en Extremadura dentro del séptimo arte gracias a su Badajoz por bandera. Una madrina que, como también se ha dicho, con 2 premios Goya, simboliza pues lo que puede llegar a ser
la cultura nacida en Extremadura. Por tanto, es el momento idóneo para volver a Guadalupe, corazón espiritual de este proyecto, y para que la dimensión de la residencia se haga factible, como he dicho, con una nueva sede en Talavera, en nuestra provincia, donde la creación se enraiza en el contacto directo con el pueblo. Y los frutos ya son visibles. Pues esos 15 proyectos seleccionados pues irán al Festival de Málaga, también al Festival Iberoamericano de Huelva en el 2026, y con ello no solo apoyamos a los creadores en su territorio, sino que también le damos a este proyecto pues una auténtica dimensión internacional, mostrando que las historias que nacen aquí, que nacen en las dos provincias, tienen la fuerza para dialogar con grandes pantallas del mundo. Nos sentimos especialmente identificados con vuestro proyecto de echar raíces, porque en Badajoz sabemos que desde lo local se puede alcanzar lo global y no hace moverse de aquí. Y esta es precisamente la misión de la Diputación de Badajoz: impulsar, acompañar y abrir caminos para que el talento joven y la creatividad que brota en nuestros pueblos tenga reconocimiento dentro y fuera de Extremadura. Quiero agradecer una vez más a quienes hacen posible esta iniciativa, a Making Dog, a la Junta de Extremadura, a la Diputación de Cáceres, a los ayuntamientos implicados, al de Guadalupe y al de Talavera, y a todas las entidades pues, que creen que la cultura, con mayúsculas, también se escribe dentro del territorio rural. Sigamos, pues, sembrando arte, cine, juventud en nuestra provincia. Sigamos regando con oportunidades a los creadores y creadoras, porque de su imaginación y esfuerzo depende buena parte el futuro cultural de Extremadura. Muchísimas gracias y le cedo la palabra al alcalde de Guadalupe, a José Miguel. Gracias. Buenos días a todas y a todas. En primer lugar, agradecer a la Academia, a la Residencia de Cine, que apueste en otro año más, ya el tercero. Todavía recuerdo con ilusión aquella reunión en el Salón de Pleno hace ya casi 3 años, cuando presentó Yolanda y Juan Antonio su proyecto. Nosotros, un pueblo alejado de todo, un pueblo pequeñito de 1.700 habitantes, poco más, decir, ostras, la Residencia de Cine de Extremadura en Guadalupe. ¡Buah, la leche! Pues nada, apostamos y seguimos y seguiremos apostando por la Residencia de Cine en Guadalupe. Ya tiene su marca. Todos los residentes que pasan por Guadalupe son guadalupex, aunque ellos se van siendo guadalupex, tienen su marca propia. Entonces, gracias a las diputaciones, realmente el mundo rural sin las diputaciones no seríamos nada. Gracias por ello, pues son los que realmente hacen las grandes apuestas. Y nada, que Guadalupe os va a acoger con la misma ilusión. Tanto los vecinos como los pueblos alrededor de la comarca os van a recibir con mucha ilusión y que allí os esperamos. Muchas gracias. Doy la palabra a Dolores. Hola, buenos días. Pues nada, en representación del Ayuntamiento de Talavera me sumo a sus palabras. Estamos encantadas de que Juan Antonio siempre se acuerde de su pueblo y no tengo mucho más que decir. Gracias a todos, a la Diputación, una a otra, y a ellos por contar siempre con su pueblo. Nada, nos vemos pronto y te esperamos con toda la ilusión del mundo, ya lo sabes. Venga, gracias. Digo, ahora no sé, ahora te toca a ti. No sé. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias en primer lugar por asistir un año más a esta presentación de la Residencia de Cine de Extremadura. Muy agradecidos de vuestro interés. Soy una parte fundamental para poder comunicar qué es la Residencia de Cine de Extremadura a nuestro pueblo, a los extremeños, a las extremeñas. Y gracias pues, por poder contar esta historia que estamos haciendo, donde nosotros lo que ayudamos es a otros creadores, a otras creadoras, directores, directoras de cine, a contar historias. Y Extremadura es una tierra de historias. Vamos a poner un vídeo de presentación de esta tercera edición, ¿vale? Y os contamos ahora todas las novedades de este año. Gracias. La Residencia de Cine de Extremadura abre convocatoria y lanza su tercera edición. Soy Carolina Yuste y este año soy la madrina de una edición que crece y trae muchísimas sorpresas.
Este año vamos a regar las películas para que broten como el agua, porque el programa se ensancha. Y vamos a seguir en Guadalupe, sí, pero además este año presentaremos los proyectos en Mafiz, el área de industria del Festival de Málaga, y haremos seguimiento presencial desde Talavera la Real, en Badajoz. Agüita fresca. Vamos, que brotamos, chacha. Convocatoria abierta del 14 de julio al 26 de agosto para proyectos en desarrollo de Iberoamérica, Portugal, España y Extremadura. Be Water, my friend. Be Guadalupe. Más info en www.residenciacineextremadura.com. Y esta noche ha llovido, mañana y barro. ¡Agua! Bueno, pues ha sido un año de lluvias, un año de abundancia, y este año la Residencia de Cine de Extremadura, ahora nos lo contará Yolanda, hemos recibido como el primer y segundo año en torno a 100 proyectos, 100 películas que querían participar en la tercera edición, y como ha sido un año de lluvia hemos sido muy generosos porque hemos recibido proyectos de muchísima calidad y hemos seleccionado finalmente 17 proyectos por su talento, por su potencial, porque son películas que se van a llevar a cabo y estamos felices de poder compartirlo con vosotras y con vosotras, con vosotros y con vosotras. Estáis invitadas a la Residencia de Cine Extremadura, a conocerla desde dentro, en Guadalupe, y este año, pues como novedad también, en Talavera la Real. Queremos que los creadores, los directores y las directoras estén en contacto realmente con el público, con el pueblo, con los espectadores, como alimento para nutrir sus historias y que crezca la sensibilidad para poder llegar al público y a la pantalla. Y para nosotros es fundamental situar, como está siendo una realidad, la Residencia de Cine de Extremadura en el mapa cultural, no solamente extremeño, sino a nivel nacional y a nivel iberoamericano. Este año damos un paso importante, como han comentado a Pari. El programa crece, ya no es una semana, van a ser 9 meses, donde vamos a hacer un acompañamiento presencial y online, y además los proyectos, al final, en julio, vamos a seleccionar 3 proyectos para ir al Festival Iberoamericano de Huelva y 5 proyectos que volverán a Guadalupe al Extremadura Film Market. La presentación en Málaga es muy importante de todos los proyectos, donde están todo el sector del cine a nivel nacional iberoamericano. Y el año pasado hicimos esa primera presentación de la Residencia de Cine de Extremadura en el MAFID, en el área de industria del Festival de Málaga, y este año no solamente se va a presentar la residencia, sino que se van a presentar todos los proyectos. Y bueno, agradecer pues la presencia y destacar la cooperación de todas las instituciones, todas las administraciones desde Extremadura, porque creo que estamos dando un gran ejemplo, ¿no?, a nivel nacional y a nivel iberoamericano, de una apuesta por nuestra cultura, por nuestras historias, y agradecerles su apoyo institucional y su voluntad siempre de cooperar conjuntamente, y agradecer también a empresas, denominaciones de Extremadura que están colaborando también con la Residencia de Cine de Extremadura para poner en valor lo local, lo nuestro, y también pues nutrir a esos directores, directoras y productores de cine que nos visitan en Extremadura y que realmente van a tener un impacto porque sus películas se están desarrollando en nuestro territorio y es algo muy importante. Son guadalupers, ya tienen su propia denominación a nivel internacional, y este año pues también van a ser talaveranos y talaveranas seguramente, cuando conozcan. Así que nada, muy agradecidos, y ahora le cedo la palabra a Yolanda Barrasa, guionista y codirectora de la Residencia de Cine de Extremadura, que os va a contar un poquito más sobre los proyectos seleccionados de este año. Gracias. Bueno, pues ya para terminar, hablaros un poco de los proyectos. Este año hemos recibido casi 100 proyectos. Estamos pues muy impresionados, primero porque hemos alargado el programa, se ha hecho más grande, un programa de 9 meses que puede llegar hasta un año. Con tutorías online y presenciales en las sedes, y claro, pensábamos que íbamos a tener un poco menos de convocatoria, pero no, o sea, realmente hemos recibido 5 proyectos menos que el año pasado, con lo cual, bueno, eso ya es un sello de marca.
También estamos muy contentos porque hemos recibido proyectos de muchísima calidad y no solamente eso, sino que además hemos recibido proyectos de personas, ¿no?, muy profesionales, de productores con 2 Goyas, de productores o directoras que han estrenado en el Festival de Málaga o en San Sebastián, o han tenido un recorrido bastante grande, que se han quedado fuera de la selección, lamentablemente. O sea que ha sido muy difícil la selección, por eso tomamos la decisión de elegir 17 proyectos, 5 extremeños, 5 iberoamericanos y 7 nacionales del territorio nacional, y siempre ha sido con una vocación internacional y con una vocación de territorio y también de coproducción natural. Así que ese ha sido un poco el criterio de selección. Y bueno, hemos tenido, la verdad que han sido muy difíciles las reuniones de selección porque no terminamos de ponernos de acuerdo cuántos deberían de ser. Bueno, nos saltamos nuestras propias normas este año y elegimos 2 más. Vamos a tener proyectos de Argentina, por parte de Iberoamérica, de Bolivia. Vamos a tener también de Chile coproduciendo con Bruselas. Con Dinamarca, y de Bolivia coproduciendo con Bruselas. Tenemos también proyectos de Puerto Rico, que nunca habíamos tenido un proyecto de Puerto Rico, y también de Costa Rica. Luego, a nivel de región, a nivel de Extremadura, también tenemos proyectos que estamos seguros de que van a tener un largo impacto y que y van a ser grandes películas en la región, en el territorio. Además, uno de ellos es muy bonito porque es un documental dedicado al fotógrafo Juancho, que es de aquí, de Extremadura, que murió en Panamá, en la invasión en Panamá. Y es un documental que se produce desde el País Vasco, para producir una parte aquí, ¿no?, en Extremadura. También destacamos a nivel nacional, pues tenemos proyectos que vienen de Andalucía, que vienen de Canarias, que vienen de Castilla-La Mancha, hay un proyecto de Barcelona que se va a rodar una parte en Cuba. Tenemos también otro proyecto que va a venir desde Fuerteventura. Así que estamos muy felices de tener estos proyectos con nosotros, y un poco la residencia, como siempre, tiene este espíritu, ¿no?, de acompañar los proyectos en 360 en todos los ámbitos de desarrollo cinematográfico, y lo más importante es que ahora vamos a tener este programa mucho más extenso, que es lo que nos pedían nuestros guadalupers, ahora serán guadalupers talaveranos, y un poco porque queríamos acompañarlos hasta el final y poder seguir dando, ¿no?, asesorías en continuidad, sobre todo para fortalecer la ruta. También estamos muy contentos de nuestros asesores, como siempre repiten una gran parte de las que estaban el año pasado. Vienen otros asesores nuevos también, un poco porque sabéis que hacemos agendas muy personalizadas para los proyectos, entonces nos interesa mucho que vengan asesores, tutores y mentores que entiendan bien la naturaleza del proyecto. No todos los asesores asesoran todos los proyectos porque se les hace una agenda personalizada de asesorías, así que tenemos nuevas incorporaciones también y nada, estamos muy felices. Muchas gracias a las instituciones, a todos, por acogernos siempre con los brazos abiertos, porque cuando esto empezó pues era un sueño, prácticamente una quimera de 2 locos queriendo hacer un cine que fuera más allá de las fronteras, y y aquí estamos ya consolidados, tenemos mucho prestigio a nivel profesional y a nivel industria, y fruto de ello han sido las grandes candidaturas que hemos tenido y haber tenido que dejar fuera proyectos muy potentes y muy interesantes con profesionales grandísimos. Así que muchas gracias por estar aquí y estamos a vuestra disposición para las preguntas. Gracias. Si hay alguien que tenéis alguna pregunta para alguno de los participantes, a la de una, hay una pregunta. Yo simplemente preguntar por el cargo, si no os importa, de vosotros dos, porque no lo sé y no sé si lo habéis dicho, pero no lo he escuchado, entonces por eso, porfa, para mis compañeros de documentación y demás. Sí, no lo hemos dicho. Yo soy Juan Antonio Moreno Amador, director y productor de cine y codirector de la Residencia de Cine de Extremadura junto a Yolanda Barrasa. Yolanda Barrasa es guionista y asesora de guión internacional y codirectora de la Residencia de Cine de Extremadura. Nada. Lo había dicho yo al principio, ¿eh?
Nada, no tenéis más preguntas. Pues nada, muchas gracias a todos por venir y nada, creo que nos vamos a hacer una fotografía ahora aquí. Vale, pues nada, muchas gracias a todos. Sí. Hemos traído ahí un brazo gitano de Talavera, Dulce, por si os apetece ahora, ya que habéis tenido el interés de asistir a la rueda de prensa, de disfrutar de un cafecito con un dulce. Gracias.